con nosotros. Hoy quiero darle continuidad a una conversación que comenzamos hace varias semanas y hemos estado mirando varios versos de la Biblia, versos que han sido impactantes para cada uno de nosotros como miembros del equipo pastoral. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca del honor y la importancia de ofrecer honor. Aprendimos acerca de lo que la cultura ha distorsionado como honor y aprendimos que nuestra adoración se la damos a Dios y solo a Dios por siempre, pero a las personas a nuestro alrededor hay que honrarlos y cómo nuestros traumas y experiencias de vida no permiten que recibamos lo mejor que Dios tiene para nosotros y nos inhiben de dar honor a todas las personas que Dios ha puesto en nuestra vida que merecen honor. Así que eso fue un poco lo que platicamos la semana pasada. Hoy quiero hablar de un tema que nos afecta a todos y tiene que ver con nuestro trabajo. Tiene que ver donde nosotros gastamos la mayor parte del tiempo, no es en la iglesia, es en el trabajo. O estamos descansando en la casa o estamos trabajando. Y cuando hablo de trabajo me refiero al sentido más amplio del trabajo, no simplemente al trabajo pagado o remunerado, aunque vamos a hablar de eso también. Cada uno de nosotros tiene áreas en nuestra vida, tareas que completar, proyectos que asumir, sea trabajo voluntario, sea mantener mi propia casa limpia, aseada, bien puesta, sea atender mis nietos, sea atender a mis hijos, sea atender el hogar, sea salir a trabajar en jardinería, peluquería, arquitectura, como maestro, como maestra. O sea, cada uno de nosotros tiene algo a lo que Dios nos ha llamado a hacer en esta temporada que no es específicamente un trabajo remunerado o necesariamente un trabajo remunerado. Y yo quiero que vayamos primero que nada, el verso que voy a usar como punto de partida es Colosenses 3, versos 23 y 24. Es uno de los versos que cambió la forma en cómo yo empecé a mirar mi trabajo y a verlo desde la perspectiva en que la Biblia nos enseña que es muy diferente a cómo la cultura lo muestra. Pues la pregunta que te voy a hacer es, antes de leer el verso, ¿alguna vez has visto tu trabajo como una expresión de adoración a Dios? ¿Alguna vez has visto tu trabajo como tu expresión de adoración a Dios? Este lunes, mañana no, el próximo lunes celebramos el Día del Trabajo. Y quería yo comenzar a hablar del trabajo desde hoy, porque la semana que viene vamos a hablar acerca del día de descanso. Si bien es importante el trabajo, igual o más importante es el descanso, y por eso quería conectar los dos, porque el lunes, creo que es el 5 de septiembre, en este país se celebra el Día del Trabajo. Entonces me hizo pensar, la cultura celebra y honra el trabajo. ¿Qué dice Dios acerca del trabajo y cómo tú ves tu trabajo y si lo ves como una expresión de tu adoración? Muchas personas vienen a la iglesia el domingo y piensan, bueno, pues ese es mi tiempo de adorar a Dios y el lunes voy a trabajar. En realidad este es tu tiempo de vivir en comunidad, es tu tiempo de expresar cantos a Él, es tiempo de aprender de la palabra y tú vas a adorarle a Él cuando empiezas el lunes por la mañana en tu lugar de trabajo, sea el que sea. Y muchas veces no lo hemos visto así, pero Pablo le escribe a la iglesia en Coloso y mira lo que le dice. Hagan lo que hagan, en otras palabras, independientemente de la temporada que te esté tocando vivir, puede que tu trabajo sea cuidar a un paciente de cáncer. Puede que tu trabajo en esta temporada sea atender a tu mamá o a tu abuelita o a tus hijos o un nieto. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Pablo nos está diciendo, la cultura mira el trabajo de una manera en particular. Nosotros los cristianos miramos el trabajo desde una perspectiva bíblica y eterna. Una perspectiva bíblica y eterna. Esto es lo que ocurre. Cuando tú abres tu corazón a Jesús, Él te convierte en una nueva persona, en una nueva criatura con nuevos propósitos. Pero muchas veces en nuestra vida diaria, aunque sabemos que somos una nueva creación, somos una nueva persona, las cosas pasadas quedan atrás, pero a veces se nos hace difícil vivir bajo los principios de ser una nueva criatura.
Y somos nueva criatura, pero vivimos bajo los principios de una vieja criatura. Y si nosotros no examinamos lo que Dios tiene que decir acerca del trabajo, vamos a ver nuestro trabajo como lo mira el mundo a nuestro alrededor. Como la cultura me enseñó que tenía que mirar el trabajo o como mis padres me enseñaron que tenía que mirar el trabajo. Hay elementos de lo que tus padres te enseñaron que provienen de un principio bíblico quizá, y hay otros que te enseñaron la cultura y los papás que no tienen nada que ver con un principio bíblico. Entonces, como seguidores de Cristo, hay normas culturales que nosotros tenemos que dejar atrás. Hay normas culturales que nosotros tenemos que dejar atrás y el trabajo. Y cómo vemos el trabajo desde el lente cultural es una de esas formas que tenemos que dejar atrás. Lamentablemente, en nuestra cultura el trabajo se mira como estatus y poder. No te puedo contar cuánta gente ha estudiado contabilidad o leyes porque sus papás querían que fueran abogados. Ellos querían ser mecánicos de automóvil, pero sus papás querían, y es un ejemplo tangible de alguien que estudió Derecho y luego se fue a ser mecánico porque era lo que quería hacer, montó su taller de mecánica sumamente exitoso. La cultura nos enseña y nos dice, tú vas tras un trabajo que te pague bien, que te deje dinero y que te dé reputación y estatus. Y de esos hay muchos médicos, ingenieros, abogados. Son trabajos que vienen con el ídolo de, no son trabajos malos, son trabajos excepcionales y nos ayudan a hacer el trabajo de Dios. Pero la cultura muchas veces nos invita a buscar ese tipo de trabajo por la reputación que da. Lo segundo que hace la cultura es que nos dice, tu trabajo es tu fuente de satisfacción. Cuando tú tienes un trabajo bueno, tú vas a sentirte completo y valorado. Cuando tú tienes un buen trabajo, el trabajo te da significado. Eso es lo que nos dice la cultura. Por eso mucha gente cuando pierde su empleo o pierde su posición económica, están tristes, desanimados, impacta su autoestima inmediatamente y se sienten muchas veces, usted ve el nivel y la tasa de suicidio conectada a la pérdida de empleo es muy estrecha, una correlación bien estrecha. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra esperanza en nuestro trabajo, en nuestra tarea y en lo que nos ha tocado hacer. Eso es lo que nos dice la cultura, es fuente de identidad. Cuando te preguntas o conoces a alguien, una de las primeras preguntas es ¿a qué te dedicas? ¿Por qué hacemos esa pregunta además de ser un rompehielo para buscar conversación? Porque inmediatamente nos permite evaluar y categorizar a esa persona como importante o menos importante. No lo decimos, esas son de nuestras reglas no habladas en la cultura, porque la cultura nos enseñó que ciertos trabajos te dan reputación, te dan autoridad y nutren tu autoestima. ¿Están conmigo hasta aquí? Eso es lo que la cultura nos dice y eso es lo otro que nos dice la cultura es tu fuente de provisión. Es tu fuente de provisión. En otras palabras, si se te acaba el trabajo, se agotó la fuente de provisión. Tu trabajo es lo que te cubre para tus gastos y todas tus necesidades. Tu trabajo. Eso es lo que nos enseña la cultura. Ahora, para comprender cómo esto es un problema, por eso cuando perdemos o, por ejemplo, si somos exitosos en nuestro trabajo o estamos ganando en nuestro trabajo, nos sentimos valorados. Nos sentimos valorados, nos sentimos importantes, nos sentimos como que estamos contribuyendo. Cuando no estamos ganando en algo que nos hemos propuesto ganar, nos sentimos que valemos menos. Debido a que nuestros corazones anhelan afirmación y validación, es bien tentador convertir todo en la vida en éxito y logro. Si gano me siento bien, por eso mucha gente entra en depresión inmediatamente después del retiro. Porque luego se sienten que no tienen valor, que no tienen importancia, porque su identidad la habían hecho girar alrededor de su trabajo. Hay un problema y el problema, para entenderlo, tenemos que ir a la raíz o al comienzo, al principio. Vamos a echar un vistazo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que creó
todas estas expectativas, todas estas distorsiones alrededor del trabajo cuando fue Dios quien creó el trabajo. Dios creó el trabajo y mira lo que ocurre cuando el pecado entra al mundo a través de Adán y Eva. Mira lo que ocurre y cómo impacta el trabajo. La entrada del pecado al mundo, o sea, alteró la fibra y el modo de operar de todo. Y una de esas áreas que más afectó fue el trabajo. Luego le dijo a la mujer, Génesis 3:16, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, o sea, está dándote una descripción de qué ocurrió y cómo se dio la dinámica, la tierra es maldita por tu culpa. Fíjate que no dice que el trabajo es maldito, dice la tierra es maldita por tu culpa. Y esto es bien importante hacer esta distinción porque la caída del hombre y la mujer, en la llegada del pecado a la humanidad, no descartó Dios el trabajo, no maldijo Dios el trabajo. El trabajo fue bendecido desde sus comienzos y su creación por Dios y así lo sostuvo, pero le está advirtiendo, le está dando una advertencia de la consecuencia de las acciones de Adán y Eva y cómo va a afectar su vida de hoy en adelante, incluyendo la forma en que trabajan. La tierra es maldita por tu culpa, toda tu vida lucharás por poder vivir de ella. Fíjate lo que dice el verso 18. Te producirá espinos y cardos, en otras palabras, va a haber espina, va a haber lo que te lastima, aunque comerás de sus granos. Le está diciendo, tú vas a trabajar y tu trabajo va a producirte dolor, pero aunque te va a producir dolor, decepción y desánimo, también vas a poder obtener beneficio de tu trabajo. Le está diciendo, va a haber dos cosas contradictorias en tu trabajo. Y esto es bien importante, porque cuando tú miras la fuente de ingreso y tu trabajo desde el lente bíblico, no te vuelves a decepcionar de tu trabajo, ni de tus empleados, ni de tu jefe, ni de tus colegas. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Claramente podemos ver la rebelión del hombre contra Dios y la separación que resulta como producto de esa rebelión. En el diseño perfecto, diga perfecto. En el diseño perfecto de Dios se suponía que el trabajo fuese esta rica y magnífica experiencia que ayudara al ser humano a florecer, que elevara su dignidad, que ayudara al ser humano a crear, a crecer, pero no es así como nosotros siempre experimentamos el trabajo ahora. El plan de Dios era que florecieras, crecieras y fueras creativo en tu trabajo al 100%, el 100% de las veces. Pero usted y yo sabemos que esa no es la forma en cómo se da el trabajo. Todo el mundo sabe que hay celos, hay chisme, hay contienda, hay traición, hay cuanta cosa hay que el pecado tuvo efecto en la humanidad. Lo puedes ver reflejado ¿dónde? En el contexto de nuestro trabajo. Hay sentido de culpa, hay sentido de vergüenza, hay arrogancia, hay orgullo, hay deseo de minimizar a uno para adelantarse a otro. Todas estas dinámicas que nosotros vemos en el trabajo, que de hecho nos roban más energía que el trabajo mismo. ¿Cuántas veces usted nos dice, si fuera mi trabajo nada más, sería fácil? Pero lidiar con todo lo que trae alrededor el trabajo es un reto y es consecuencia del pecado. Fuimos diseñados, tú y yo fuimos diseñados para amar, conocer y servir a Dios supremamente. En otras palabras, por sobre todas las cosas. Pero cuando en cambio nosotros decidimos amarnos y ponernos a nosotros primero que Dios, amarnos a nosotros mismos más que a Dios, todo empezó a funcionar al revés, incluyendo el trabajo. El pecado afectó todo, afectó todo. Todo trabajo humano,
Todo esfuerzo humano que nosotros llevemos a cabo va a estar marcado por la frustración y la falta de realización completa. En otras palabras, una dimensión de la maldición sobre la tierra es un mundo caído y la frecuente falta de fruto como producto de nuestro trabajo es el resultado o la consecuencia de esa acción inicial. ¿Están conmigo hasta aquí? Hay que irlo viendo paso por paso. Eclesiastés, mira lo que dijo el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés refiriéndose al trabajo. En otras palabras, no entendía cómo la gente cuando no ve el trabajo desde la perspectiva bíblica, esto es lo que les ocurre. Así que, desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Salomón está diciendo en Eclesiastés, ¿de qué vale trabajar tanto con todas las complicaciones? Lo he dado el todo por el todo y aún así no me siento satisfecho. Aún así no puedo dormir de noche porque sigo pensando en mi trabajo. Y esta es la realidad del trabajo después de la caída. Vas a visualizar más de lo que puedes lograr. Visualizarás más y lograrás menos. En otras palabras, usted sueña con un proyecto, usted quiere desarrollar algo y más veces que no alcanza menos de lo que había soñado. ¿Le ha ocurrido eso alguna vez? Usted quiere alcanzar algo en su trabajo y luego se da cuenta que no cumple con todo lo que usted quería alcanzar. Esa es consecuencia del pecado. Y cuando nosotros sabemos que eso va a ser así, no te decepcionas contigo mismo, ni te impones expectativas que nunca fuiste diseñado para poder cumplir con ellas. En otras palabras, nosotros mismos con una ausencia de la expectativa clara de nuestro trabajo, nos decepcionamos continuamente. Los conflictos con los demás socavarán la confianza propia. Espere sentirse frustrado con regularidad en el trabajo. Muchas veces vamos a un nuevo trabajo y ¿qué pensamos? Aquí sí que sí. O abrimos un nuevo negocio y aquí sí que sí, hasta que pasa la luna de miel y luego nos damos cuenta que seguimos trabajando con seres humanos y llega la frustración y la decepción porque nunca creamos expectativas realistas ni pusimos en el trabajo en el lugar que el trabajo le corresponde en nuestro corazón y en las prioridades de nuestra vida. La experiencia del trabajo incluirá dolor, conflicto, envidia, metas incumplidas y fatiga. Eso es parte de la consecuencia del pecado en el trabajo. Es por eso que tanta gente, cuando no ve esto desde la perspectiva correcta, llega el lunes y dice, hoy sí que voy a cambiar el mundo. Voy a cambiar las cosas. Aquí vamos a hacer la diferencia. Voy a lograr algo nuevo. Voy a traer justicia al mundo. Y ya para el viernes por la tarde, aquí nada cambia. Aquí todo es igual. El jefe no cambia. Yo voy a hacer lo mínimo porque no merecen mi esfuerzo total. Yo voy a dejar de preocuparme tanto. Yo voy a sacar lo que pueda de esto porque no voy a dejar mi vida aquí. Y eso es de lunes a viernes. Ni le digo cuando pasan 2 semanas. Y usted piensa a veces, ¿será que seré esquizofrénico o será que me estoy volviendo loco? Ninguna de las dos, ni es esquizofrénico ni se está volviendo loco. Simplemente no estamos viendo el trabajo por lo que en realidad es. Como cristianos, como seguidores de Jesucristo, necesitamos entender el trabajo por lo que es. Y el Evangelio nos ayuda, Dios es bueno con nosotros. El Evangelio nos ayuda a comprender el trabajo en el contexto adecuado y en el lugar adecuado. Desde la creación, el trabajo era parte del paraíso. Y escucha esto, había trabajo desde antes de la caída y va a haber trabajo después de la segunda venida de Cristo. Porque vamos a vivir en una ciudad. Hay gente que piensa que va a estar tocando un arpa todo el día y volando de nube en nube. No sé de dónde se sacaron esa idea, pero no es lo que la Biblia nos enseña. Dice que la nueva ciudad descenderá del cielo. No hay ninguna ciudad que funcione en piloto automático.
Va a haber oportunidad para crecer, para desarrollarla, para trabajar en ella y vamos a tener trabajo por el resto de la eternidad. Pero no es el tipo de trabajo al que tú y yo estamos acostumbrados aquí, donde hay decepción, traición, donde nos quedamos cortos con nuestra ejecución en cuanto a nuestros sueños. Ese tipo de trabajo donde todo va a ser restaurado, piensa lo que tú sientes en momentos dados cuando experimentas una máxima satisfacción en el trabajo. Usted ha completado un proyecto de esos que usted dice, wow. O terminó el jardín y se siente como que, wow. Eso es lo que tú vas a experimentar continuamente en el cielo. Eso es lo que vas a experimentar continuamente a través de toda tu eternidad. Donde todo tu potencial de sabiduría, de creatividad, de sueño, lo vas a poder alcanzar sin límite de recursos. Una diferencia total y significativa. Lo que Dios nos ha dado cuando tú experimentas ese nivel de satisfacción no es para que te enamores de tu trabajo, es para que te enamores más de Dios, que te está dando un adelantito de lo que va a ser vivir con Él por la eternidad en una sola dimensión de la vida que te va a tocar vivir por la eternidad. Y eso es lo que Él hace con ese proceso. Nos adelanta lo que va a hacer. Y lo que fue la intención de Dios con relación al trabajo. Esto es lo interesante. Mira lo que dice Dios en Génesis capítulo 2, 1 al 3. Así que quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Y descansó de todo su trabajo. En otras palabras, Él tomó un periodo de descanso. No porque estaba cansado, sino para ilustrarnos de forma saludable lo que es un ritmo adecuado de trabajo y descanso. Trabajo y descanso. Y dice que Él descansó de su labor. Dios bendijo el séptimo día, lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de la creación. Y de eso vamos a hablar la próxima semana, justo el fin de semana de Labor Day. Entonces, ¿qué hemos aprendido aquí hasta ahora en Génesis capítulo 2? Que servimos a un Dios que trabaja. Y esto es inaudito en la historia de la humanidad. Ninguno de los dioses de la antigüedad ni del presente, sobre todo los dioses de la antigüedad, ninguno de ellos trabajaba. Entraban en guerras con la humanidad, se casaban dioses con humanos, en toda la mitología usted lo mira, pero ninguno de ellos trabajaba porque era deshonroso para los dioses trabajar. El Dios nuestro es un Dios que trabaja. Un Dios no solamente que trabaja, sino que se deleita en el trabajo. Entonces, luego nos crea a su imagen y semejanza, de modo que Él nos creó con la habilidad innata para el trabajo, pero desde su perspectiva. Dios trabaja y se deleita en ello. Génesis 1:31, Dios vio todo lo que había hecho y fue muy bueno. El segundo punto acerca de Dios, y esto es importante para entender la naturaleza de Dios, cómo Él ve el trabajo y cuál fue su intención para nosotros. Dios se preocupa por su creación. En otras palabras, no es un Dios que creó y nos dejó ahí como un reloj que le dio cuerda y se fue. No, dice que todos los días Él atiende su creación. El Salmo 145, 14, 16 dice: el Señor ayuda a los caídos, levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Les das su alimento según su necesidad. En otras palabras, Dios no nos dejó ahí olvidados e ignorados, sino que nos enseña que Él es quien nos da alimento diariamente. Nos alimenta a través del carnicero, a través de la cajera en el supermercado, a través del camionero, a través del que siembra, el sembrador. Dios nos alimenta, pero Él proveyó toda la materia prima y nos dio a nosotros la capacidad, pero nos alimenta todos los días. El tercer punto es: Dios no solo trabaja, sino que Dios nos comisiona a que llevemos a cabo su trabajo. No solo Él trabaja y nos da el ejemplo de ritmos saludables, trabajo y descanso,
y pone en nosotros la perspectiva correcta, sino que nos enseña y nos comisiona. Y Dios creó a la humanidad a su imagen, a la imagen de Dios los creó. Nos crea hombre y nos creó mujer a su imagen. Y seguramente eso tiene algo que ver con la dimensión de Dios de trabajar. Génesis 1:28, mira lo que él hizo después. Luego que los creó, Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Gobernar significa desarrollar. Gobernar significa ampliar. Gobernar significa manejar. En otras palabras, nos da un mandato desde el comienzo de la creación y dice: aquí creé los cielos y la tierra, y hay unas cosas que se llaman árboles. Y esos árboles producen madera. Y ahora te di a ti la capacidad para que crees la madera y puedas construir una silla. Él no nos da la silla, Él nos da la capacidad creativa para desarrollar. Y así nos da todos los elementos de la carta periódica, los elementos químicos. Y así nos da todos los elementos y la materia prima para que podamos crear, soñar, desarrollar, construir barcos, construir ciudades, construir puertos, construir aviones. Él nos da ese mandato y dice: aquí les doy la tierra, gobiernen, desarrollen, porque les di la materia prima. Aunque todo lo que Dios había hecho era bueno, todavía estaba en gran medida sin desarrollar. Dios dejó la creación con un potencial profundo sin explotar, un potencial profundo de cultivación. En su forma original, el mundo necesitaba trabajo, ser cultivado, ser gobernado. Y Dios nos llama a hacer las mismas cosas que nos llamó en el principio, a cultivar y a desarrollar. Y ese es nuestro objetivo del trabajo. Al menos uno de los objetivos. No es provisión. ¿Quién dice que es nuestra provisión? Él no te dice: te voy a dar trabajo para que sea tu provisión. Él dice: yo soy tu proveedor. Dice: Él es Jehová Jireh, tu provisión. Tu trabajo es para creatividad, tu trabajo es para intercambio, tu trabajo es para el bien común, tu trabajo es para bendecir a los demás, tu trabajo es para utilizar el cerebro que te di. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Por eso es que la gente, cuando no está haciendo nada, se embotan y las células del cerebro se le mueren. Literalmente, emocionalmente, físicamente y espiritualmente empiezan a morirse, porque tú y yo fuimos diseñados para el trabajo. El invento de que me retiré a tal edad y dejé de trabajar es una invención cultural. Pero Dios dice: yo te creé a ti para que tú sigas creando, gobernando y cultivando. Eso cambia a través de cada temporada, cambia a través de cada época de tu vida, pero nunca puedes dejar de crear, de cultivar, de desarrollar ni de gobernar, porque es un mandato que Dios te dio y lo puso dentro de ti. Ahora, muchas veces ocurren experiencias en la vida que nos llevan a separarnos, y el enemigo aprovecha esas experiencias para decirte: ya tú ni debes intentarlo más. Ya tus mejores días están detrás de ti y no delante de ti. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Y empieza a contarte mentiras de lo bueno que eran los peores días, que claro, los idealizamos y los romantizamos, pero no miramos hacia el futuro de lo que Dios tiene para nosotros, delante de nosotros. Porque la cultura te dice: ya tú no sirves, ya tú te retiraste. Y cuando te retiré, ya eres inservible. Dios dice: los planes que tengo para ti son para bendecirte, prosperarte, y son planes no de calamidad, sino planes de bendición. Y no dice: y eso caduca cuando recibas el seguro social. Dice: todos los días de tu vida, porque su misericordia se renueva cada mañana, su amor y su gracia se renueva cada mañana. Las experiencias de vida corresponden a una etapa de tu vida, pero ¿qué hago con esas experiencias? Determina el resto de mis días. O permito que Dios determine el resto de mis días, o permito que mi angustia, mi dolor y mi experiencia determine el resto de mis días. Yo creo que con Él a tu lado vas a determinar mucho más, porque Él es quien tiene un plan. Dice que su plan es perfecto para ti. Entonces, Génesis 2:15, Dios el Señor tomó al hombre, lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. La implicación es que Dios trabaja para nosotros como nuestro proveedor, pero nosotros también trabajamos para Él y para el bien
común, para el bien común. Dios siempre está trabajando, sabes que no se ha retirado todavía. Sigue trabajando. Jesús, en Juan 5:17, mira cómo está presentado. Pero Jesús le respondía: mi Padre aún hoy está trabajando. Mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Dios trabaja, Jesús trabaja y el Espíritu Santo trabaja. Imagínate si tú y yo dejamos de trabajar. Si es bueno para ellos, es bueno para ti. Ahora, ¿cómo cambia en cada temporada? La realidad es que Dios sigue siendo fiel. A medida que nosotros vemos esto y el Evangelio invade la forma en cómo tú y yo miramos el trabajo, la forma en cómo tú y yo pensamos acerca del trabajo y ampliamos nuestra definición de trabajo pagado y remunerado a trabajo como misión, como función y bendición y gobernar y cultivar la tierra y como mandato divino, hay varias cosas que ocurren. Primero, te das cuenta que tu trabajo es importante. Tu trabajo es importante. Sea que tu trabajo sea cambiar pañales en esta temporada, sea que sea cuidar a un paciente, sea trabajar para un jefe que no se merece tu trabajo, sea cuidar a tus nietos porque te tocó criar a tus nietos. Tu trabajo, sea cual sea, tu trabajo es importante. Y esto es vital. Porque muchas veces le adjudicamos valor al trabajo de acuerdo a la remuneración económica. La cultura te dice, si tú ganas buen dinero, tu trabajo es importante. Ahora, si tú no ganas buen dinero, tu trabajo no es importante. ¿Qué hace eso con la mente de las personas que están haciendo el trabajo más importante del universo, diría yo, que es criar a sus hijos? O criar a sus nietos. ¿Qué hace eso con relación al valor propio, a la estima, a la dignidad, a la creatividad? La cultura continuamente te está dejando saber, tú eres ciudadano o ciudadana de segunda si decidiste quedarte en tu casa. Dios te dice, yo elevo tu dignidad y te doy sabiduría y te doy creatividad y te doy gracia y te doy fuerza para hacer el trabajo que te llamé a hacer en esta temporada. Igual modo, hay personas que se vuelcan tanto, por ejemplo, al trabajo de la crianza de los hijos, que cuando los hijos crecen y se van, se quieren echar a morir porque piensan que sus vidas ya terminó. Ya yo no tengo valor, no tengo significado porque le dediqué mi vida completa a mis hijos. Usted ve cuando tenemos una definición distorsionada de lo que es el trabajo, cómo eso juega contigo. Y juega con tu psiquis y con tu mente, con tu identidad y con tu valor propio. Por eso Dios dice, ten el trabajo en el lugar en el que corresponde. Y Él nos da su definición y nos lleva a aprender acerca del trabajo. Tu trabajo es importante. Tu trabajo es cultivar y crear. Tu trabajo es importante. Sea lo que estés, en lo que estés. Está perfectamente claro que Dios es perfecto, que Él tiene un plan perfecto y siempre incluyó el que trabajásemos. El trabajo es parte esencial de la intención creativa de Dios para la humanidad y es fundamental para que podamos florecer. El trabajo es una necesidad humana básica, como lo es la alimentación, la belleza, el descanso, la amistad, la oración y la sexualidad. No es simplemente una medicina, sino un alimento para nuestra alma. Por eso usted tiene un muchacho que está gordo y saludable y lo tiene en el sofá de su casa mirando Netflix desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Qué usted cree que va a pasar con ese muchachón? Todo lo negativo que usted pueda pensar y lo malo, eso es lo que va a pasar con ese muchachito. ¿Por qué? Porque tiene habilidad, tiene salud, no está usando su creatividad, su dignidad se está cayendo hacia el suelo, porque el trabajo está relacionado con la creatividad y la dignidad de cada ser humano. Sin un trabajo significativo, y yo quiero que pienses en esto, y si Dios te está hablando hoy con relación a que tu valor, tu identidad, y piensas que tu etapa ha pasado, que lo mires de una manera diferente. Sin un trabajo significativo sentimos una pérdida interior significativa y un vacío.
Las personas que no pueden trabajar por razones físicas o de otro tipo descubren rápidamente cuánto necesitan trabajar para prosperar emocional, física y espiritualmente. Me encanta, eso lo escribió Tim Keller en un libro que se llama Every Good Endeavor, Todo Buen Trabajo. Siendo realista, la mayor parte de las personas pasan la mayor parte de su tiempo y de sus horas despiertas en actividades relacionadas a su trabajo. El poder y la presión implacable del lugar de trabajo nos comprimirá en su molde a menos que aprendamos juntos cómo aplicar la verdad bíblica a nuestro trabajo. En otras palabras, el lugar donde la gente pasa su mayor cantidad de tiempo, de horas despierto, es en el lugar de trabajo. Por ende, la fuente primaria de discipulado de la mayoría de la gente es su lugar de trabajo. A no ser que seamos intencionales e identifiquemos formas primarias de ser discipulados con la perspectiva de Dios, el trabajo nos va a saturar y nos va a aplastar. El trabajo en la Biblia es bien importante. De hecho, ¿sabes que Dios habla más del trabajo que de la adoración en la Biblia? ¿Sabes que el 75% de los héroes, de las personas en la Biblia, tenían trabajo? Tenían un trabajo en el mundo laboral. ¿Sabes que el 90% de la vida de Jesús lo pasó en una pequeña empresa? El trabajo es importante. De hecho, 45 de las 52 parábolas que están contenidas en la Biblia ocurren en un contexto laboral. ¿Cómo entonces una nueva creación? ¿Cómo entonces tú y yo como nuevas personas, cómo debemos ver el trabajo? ¿Cómo debemos ver el trabajo? Te dije, lo primero es, tu trabajo es importante. Segundo, tu trabajo es parte de tu adoración. Tu trabajo es una extensión, es una expresión de tu adoración a Dios. Tú no puedes venir el domingo a la iglesia y el lunes robarle horas al jefe y pensar que todo está bien. Tú no puedes venir el domingo a la iglesia y robarle materiales al jefe o a un cliente y pensar que eso está bien. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Tú no puedes ponchar y luego irte a comer y a dar cháchara con los vecinos o con los compañeros de trabajo y llegas a trabajar una hora después. Y decir que tú sirves a Dios. La mejor representación de un cristiano, ¿tú sabes cuál es? Su trabajo. El principal testimonio de un cristiano es un trabajo bien hecho y con excelencia. Ese es el trabajo de un cristiano. Tu primer trabajo, ¿sabes cuál es? Tu primer tarea como cristiano, hacer tu trabajo bien hecho. Hacer tu trabajo bien hecho. Tu trabajo es parte de tu adoración. De hecho, es interesante porque el término o la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento, en hebreo, es la palabra avoda para describir trabajo, adoración y servicio. No es coincidencia que la misma palabra sea utilizada para describir trabajo, adoración y servicio. Cuando se describe en el libro de Éxodo la obra que llevaban a cabo los esclavos en Egipcio, la obra de construir ladrillos de barro, describían ese trabajo como avoda. Segundo, los artesanos construyendo el tabernáculo eran descritos su labor como avoda. La artesanía de los que construyeron las cortinas en el templo fue descrita como avoda. Cuando el rey Salomón construye y culmina la construcción del templo que su padre había comenzado, termina la culminación, él le está dando instrucciones a los levitas, que eran los que dirigían la alabanza y la adoración en el templo, de cómo llevar a cabo el orden de culto y cómo adorar, expresar su adoración a través del canto en los ritos religiosos. ¿Y sabes cómo se llama eso? Avoda. No es coincidencia que Dios describe adoración, servicio y trabajo como una sola cosa. La cultura nuestra nos dice, bueno, ve el domingo a la iglesia, el lunes róbate lo que puedas y el miércoles haz las trampas que puedas en las planillas sobre ingresos e impuestos. Eso es lo que nos dice la cultura para distorsionar nuestro testimonio y nuestra perspectiva del trabajo. Tu trabajo es importante.
Tu trabajo es parte de tu adoración, por ende, tu adoración a solo a quién tú le das tu adoración, a Dios. Entonces, cuando tú le das tu adoración a Dios, tu trabajo ocupa el lugar correspondiente. Si pierdes el trabajo, no pierdes la cabeza. Si pierdes el trabajo, no pierdes tu autoestima. Si pierdes el trabajo, no te vuelves loco. Tú dices, perdí mi trabajo, pero tengo mi proveedor. Perdí mi trabajo, pero Dios me dio creatividad de lo alto, me dio gracia, voy a reestructurar mi finanza, voy a buscar otro trabajo, me voy a ir a estudiar. ¿Qué voy a hacer en esta nueva temporada? Porque mi proveedor es Él y solo Él. Solo Él recibe adoración. Solo Él ocupa ese lugar en tu corazón. Pero si tu trabajo ocupa ese lugar en tu corazón, se te desmorona todo. Tu trabajo es importante, tu trabajo es parte de tu adoración, tú trabajas para Dios, ¿verdad que sí? Hagan lo que hagan, empezamos esta plática hoy, trabajen de buena gana como para el Señor. En otras palabras, tú trabajas para Él y nadie más. Si cambia nuestra comprensión del trabajo, cambiará la calidad de nuestro trabajo. Si logramos cambiar la comprensión de nuestro trabajo, va a cambiar la calidad de nuestro trabajo. El último punto de hoy. Dios te ha ungido para tu trabajo. Dios te ha ungido para tu trabajo. Me encanta Éxodo capítulo 31. Habla acerca de Bezalel y Aholiab. Bezalel y Aholiab. Verso 1 dice, luego el Señor dijo a Moisés, mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Mira lo que dice ese verso 2. Lo he llenado del Espíritu de Dios. Lo he llenado del Espíritu de Dios. Si Dios te llena de su Espíritu, es para un propósito. ¿Estás conmigo hasta aquí? Él lo llena a estos dos hombres del Espíritu de Dios y mira lo que dice. Le he dado gran sabiduría. Los llenó del Espíritu de Dios, les dio gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. ¿Está conmigo hasta aquí? Los llenó del Espíritu de Dios, los llenó de sabiduría, los llenó de capacidad, los llenó de destreza. ¿Para qué? No para ser pastores, no para hacer ministerio en la iglesia, para toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, en otras palabras era un arquitecto. Experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Acuérdate, el pueblo de Israel en este tiempo recién había salido de la esclavitud. Así que como esclavos no sabían trabajar el oro, los diamantes, la plata ni el bronce. No había arquitectos, habían trabajado el barro, ladrillos, sabían hacer cosas de mano de obra, pero no sabían hacer este tipo de trabajo que hace Dios. Lo que ellos no sabían hacer, Él los capacita para hacerlo. Lo que ellos no tenían experiencia para hacer, Él los llena de su Espíritu Santo, les da creatividad, les da capacidad sobrenatural. Y luego dice, es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas. Luego te dice, luego que los llene, mira lo que son capaces de hacer ahora. Piensa, estos eran labradores, eran sembradores, cultivaban la tierra y sabían curtir cuero y crear ladrillo. Y en el verso 5 dice, ahora, después de todo eso, es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas, en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. Eso es lo que deberían estar diciendo de ti y de mí en el trabajo. Es un maestro en lo que hace. Es una maestra en lo que hace. Todo lo que hace lo hace con excelencia. Mira lo que dice el verso 6. También he designado personalmente a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Lo llenó de su espíritu, le dio capacidad, le dio destreza y le asignó un ayudante. ¿De dónde salió él? De la esclavitud en Egipto. ¿Qué no puede hacer Dios con tu vida laboral que tú hasta ahora no has podido hacer? Porque la cultura nos ha aplastado y ha definido cómo tú ves el trabajo. Aquellos que Dios llama a cualquier servicio, o bien los encontrará o los hallará apto para ellos. Si Dios da la comisión en alguna medida, dará las calificaciones según sea el servicio. Yo quiero que tú salgas de ahí reconociendo varias cosas importantes. Tu trabajo es importante independientemente de qué te ha tocado hacer. Si te has dado por vencido y piensas que ya no hay trabajo para ti,
Esa es una mentira de tu experiencia, tu propia mente, y Satanás la quiere usar para reducirte. Dios quiere elevarte, Satanás quiere destruirte y minimizarte. Tu trabajo es parte de tu adoración. Tu mejor adoración no se da aquí los domingos, tu mejor adoración se da mañana en el lugar de trabajo. Cómo tú interactúas, cómo tú das testimonio y cómo sobre todo haces tu trabajo. Reconoces que tú trabajas para Dios y sal de aquí reconociendo que Él te ha ungido para ese trabajo. Un ungido es alguien separado. Un ungido es alguien que no tenía la capacidad, pero Dios lo llamó y lo posicionó y lo ubicó. Y lo señaló y lo separó. Esa es práctica. Ponlas en práctica esta semana. Ponlas en práctica. Si no sabes cómo empezar, ora y pídele a Dios: Señor, enséñame a ver el trabajo desde la perspectiva del Evangelio. Si ya ves el trabajo desde la perspectiva del Evangelio, toma tiempo todas las mañanas para encomendarle a Dios. No, Señor, a ti te entrego mi trabajo. No, te entrego mi conversación, te entrego mi break, te entrego mi primera hora, mi segunda hora, mi tercera hora. Todos tus planes del día, encomiéndaselos a Él y dile: Señor, yo quiero que tú te hagas brillar, que tú seas glorificado a través de mi adoración a ti por medio de mi trabajo, donde tú me has puesto. Y por último, dedícate a glorificar a Dios en todas las formas que pueda. No seas un termómetro, conviértete en un termostato. El termómetro lee la temperatura y se junta a la cultura de las demás gente del trabajo. Un termostato regula la temperatura. Si hay injusticia social, no seas un termómetro. Habla por la injusticia social. Habla por el maltrato. Habla por el abuso. ¿Te puede costar el trabajo? Claro que sí. A Cristo le costó su vida por hacer lo que estaba bien. Pero muchas veces que nos ha enseñado la cultura: tú no te metas, sal corriendo de ahí porque vas a perder tu trabajo. Y tu trabajo es tu provisión. Y Dios nos dice: sé una fuente de luz y usa tu trabajo como un centro de bien común y de adoración a Él. Deja que esto te rete y te bendiga el día de hoy en tu negocio, en tu trabajo, en tu retiro o donde quiera que te encuentres, para que Dios siga elevando lo que ha puesto en ti, porque quiere darte creatividad, gracia, sabiduría, capacidad, talento y elevarte donde quiera que estés. Te pido que te pongas de pie, tanto aquí como en Garland, y quiero hacer una oración de bendición por ti. Señor, venimos delante de ti hoy dándote gracias, porque tu evangelio hoy nos libere de todas las presiones que la gente y los trabajos quieren imponernos. Nos quieren desgastar, desanimar, nos quieren sofocar e hundir muchas veces con falsas expectativas acerca del trabajo que hoy son reemplazadas por tu verdad. Ayúdanos a ver el trabajo como tú nos ves. Ayúdanos a ver las personas en nuestro lugar de trabajo como tú las ves. Que mañana podamos decir: Señor, yo trabajo para ti. Gracias por tu unción para hacer el trabajo que nos has llamado a hacer. Gracias porque aun cuando no estamos capacitados o cualificados, tú nos has ungido, porque el trabajo que nos has llamado a hacer es importante. Y a partir de hoy vemos nuestro trabajo como parte de nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén.